Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante y es con respecto al choque de los dos ideales que provocaron la guerra del siglo vacío. ¿Cuáles pudieron haber sido esos ideales y quién estaría en lo correcto? Una de las revelaciones que más intriga dejó Vegapunk con su mensaje fue referente al inicio de la gran guerra del siglo vacío. Aunque no sabe los detalles exactos, está seguro que esa guerra la provocó el choque de dos ideales. El gran reino antiguo tenía un ideal, mientras que los otros 20 reinos que se unieron para enfrentar lo otro. Vegapunk no está tan seguro cuál de los dos bandos estaba en lo correcto o quién tenía razón. La cosa es que la guerra comenzó justo por ese choque de ideales. Pero ¿será ese el único factor determinante para que la guerra del siglo vacío avanzara tanto hasta la destrucción del gran reino próspero? Puede que aparte de ese choque de ideales haya habido algún otro motivo que hizo que la guerra escale a otro nivel, tanto que el mundo pagó las consecuencias de todo eso. Vamos por partes. ¿Cuál de los dos bandos tenía la razón? ¿Qué tal que nadie tuvo razón, o que ambos tuvieron razón? Suena un poco confuso, ¿no? Pues no del todo. Quien tenga o no tenga razón puede ser relativo, todo depende de la persona que opine al respecto. Algunos pueden tener un punto de vista diferente al resto, y quizás este sea el caso con el conflicto del siglo vacío. Cuando los Mugiwara conocieron a Rayleigh en Shabondi, el vicecapitán de la tripulación legendaria reveló que ellos conocieron toda la historia del mundo, pero que los Mugiwara deben seguir con su viaje y conocer la historia por su cuenta, ya que a lo mejor ellos podrían interpretar esa información de otra manera diferente. Después de todo, ellos eran solo piratas, y no eran tan listos como los eruditos de Ohara. Esto se lo dijo justamente a Robin, la cual es una arqueóloga de Ohara. Quizás Rayleigh considera que la forma en cómo ellos interpretaron la historia puede ser muy diferente a la que otras personas la interpretarían. ¿Qué tal que para los piratas de Roger, por el espíritu aventurero de su capitán y la tripulación, ellos hayan optado porque el bando de Joy Boy tenía razón? Pero que para alguien que analice mejor la historia como un arqueólogo, consideren que la alianza de 20 reinos tenía razón. Aquí podría haber una discrepancia incluso dentro de los Mugiwara. Quizás Robin y Jinbe, que son los más serios, tengan una visión diferente de los hechos que el resto de Mugiwaras. Obviamente no estarán en contra de los ideales de Joy Boy, porque su capitán predica esos ideales, pero sí considerarían que los 20 reinos tenían un punto. Para ambas partes, sus ideales representarían un gran peligro para la sociedad. No sabemos a ciencia cierta cuáles eran los ideales de Joy Boy porque no se han revelado del todo, pero tendrían que ver con la libertad, un mundo más libre. Y para el gobierno mundial actual, esos ideales representan un gran peligro por la forma en cómo ellos manejan el mundo. Controlan todo, destruyen a cualquiera que piense diferente, y obviamente mantienen la esclavitud para sus altos mandos. Alguien que predique ideales de libertad, que hagan oponerse a los tiranos y que inspire esperanza sobre todo, es peligroso para el gobierno mundial, ya que podría provocar un montón de rebeliones en todo el mundo, ganándose un montón de enemigos que se unieran para derrocarlos. ¿Les suena esto de algo? Pues sí. Asimismo se dio hace 900 años, pero a la inversa. Muchos reinos se unieron para enfrentarse a los ideales del reino antiguo. Los reinos que se unieron en ese momento pudieron pensar que un mundo tan perfecto como el que quería el reino antiguo simplemente no era posible. Además, si la esclavitud ya era frecuente hace más de 900 años, muchos de la realeza no querrían perder la comodidad de contar con esclavos y muchas otras cosas más que la libertad se los impediría. ¿Recuerdan que les dije que a lo mejor los eruditos interpretarían de manera diferente la historia del siglo vacío, entre ellos Robin? Pues aunque Joy Boy buscaba libertad, su idea del nuevo mundo quizás era inviable por lo infantil de esta. Un mundo de solo bien podría ser perjudicial a la larga, se necesitaría del bien y el mal para mantener un equilibrio. En el gobierno mundial, para bien o para mal, pudo entender esto a la perfección, por eso crearon los 3 grandes poderes para que exista un equilibrio en el mundo. Si se pierde este equilibrio, todo sería un caos. Con los ideales del reino antiguo no habría un equilibrio como tal. Pero bueno, pueda que estemos cerca de saber cuáles serían los ideales del reino antiguo, y es que con el mensaje de Vegapunk todo esto puede ser revelado. En el pasado de Robin, cuando acabaron con los arqueólogos de Ohara, Clover mencionó que los ideales del reino antiguo representarían una gran amenaza para el gobierno mundial, y que la clave para resolver todo esto está en el nombre de ese reino. Si los eruditos de Ohara sabían sobre esto, Vegapunk, que continuó con las investigaciones de Ohara, también debería saberlo y querrá revelarlo con su mensaje. El nombre del reino antiguo a lo mejor tiene que ver con la libertad.
Desde hace mucho ese parece ser el enfoque que le están dando a One Piece, así que solo nos queda esperar a esa revelación para confirmarlo. Independientemente de quién haya tenido la razón, si ambos bandos la tuvieron o ninguno la tuvo, el que salió vencedor predicó que sus ideales eran los correctos, que esa era la verdadera justicia. Doflamingo mencionó algo similar en la guerra de Marineford, que el vencedor decidiría quién estaba en lo correcto, que no importa si ganaba la marina o ganaban los piratas, que el ganador es la justicia. ¿Saben algo curioso? Joy Boy quería heredar a las futuras generaciones las armas ancestrales, pero si estas armas son las que provocaron las inundaciones del mundo y son causantes de tantas muertes, entonces ¿por qué querría heredarlas a las futuras generaciones? Quizás las armas ancestrales se necesitaban para un objetivo en específico, un objetivo que se apegaba a los ideales del reino antiguo. También obviamente algo que Joy Boy quería hacer por su cuenta y no lo consiguió. El día de mañana haré un video enfocándome en las armas ancestrales y ese objetivo que aún falta por cumplirse. Pero bueno, aunque el choque de estos dos ideales se haya mantenido hasta el final del siglo vacío, ¿cuál pudo ser en sí el detonante para dar inicio a esta guerra? Por lo que sabemos hasta ahora, el siglo vacío inició hace 900 años y terminó hace 800. El final del siglo vacío pudo haber sido con la muerte de Joy Boy y la aniquilación del reino antiguo. Pero, ¿Joy Boy habrá sido protagonista de esta guerra desde el inicio? No tendría mucho sentido, a no ser que haya sido un gigante. En el mundo de One Piece solo los gigantes pueden vivir cientos de años, el resto de personas tienen un tiempo de vida normal, a los 70 ya están muy viejos. Así que si Joy Boy no era un gigante, no tendría sentido que él haya iniciado la guerra del siglo vacío hace 900 años, y esta guerra haya acabado con su muerte hace 800. Así que lo más probable, esta guerra ya habría estado en curso cuando él nació. Pero, ¿por qué siguieron luchando y cuál fue el verdadero motivo del conflicto? Para esto les voy a mostrar una escena muy curiosa de choque de ideales que Oda nos mostró cuando Luffy y Teach se conocieron. Ambos comieron el mismo pie, pero para Teach estaba buenísimo y para Luffy estaba horrible. Después tomaron una bebida y fue la misma reacción pero a la inversa. Para Luffy estaba buenísimo y para Teach horrible. Esto provocó un conflicto entre ellos por ese choque de ideales. Ambos probaron las mismas cosas pero tuvieron opiniones diferentes. El inicio del conflicto en el siglo vacío pudo ser similar, por eso Vegapunk no estaba seguro del todo quién tenía razón y quién no, porque todo sería relativo. Dejándonos de rodeos, ¿cuál sería el inicio del conflicto? No lo sé, y pueda que Joy Boy tampoco lo haya sabido. Si él nació cuando la guerra ya estaba desarrollándose, cuando creció solo siguió peleando por su reino sin saber el verdadero motivo de la pelea. Obviamente sus ideales de libertad pudieron irse involucrando en todo el conflicto y creando una nueva narrativa, pero el motivo en específico de la pelea no lo sabría. Ambos reinos pudieron haberlo olvidado por el paso de los años, y como ya existía el conflicto solo siguieron peleando. Por eso pudo ser la reacción de Roger cuando descubrió toda esta historia, porque al leer la parte en donde Joy Boy contaría el inicio de la pelea, él simplemente pudo escribir que no lo recordaba. En fin, sin duda todo este asunto del siglo vacío es fascinante. No puedo esperar a llegar a Laftel y descubrir toda la historia completa. Conociendo a Oda, esa historia provocará una ruptura en el fandom. Muchos escogerían bandos diferentes en base a los dos ideales. A lo mejor ni Joy Boy era tan bueno, ni los 20 reinos tan malos. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.